lo que es el derecho, porque nosotros veníamos con un código de 1869-1871 y de pronto teníamos muchas reformas, era necesario hacer más reformas. Nuestro código, ustedes se fijaron la cantidad de leyes complementarias que tenía, hubo que cargar un digesto que tardó más de 10 años en elaborarse, todavía no se puso en práctica porque si encima que cambiamos legislación, ahora también tenemos que cambiar el digesto, bueno, ya directamente creo que más de uno va a abandonar la profesión porque son demasiados cambios, ¿no? De repente no solamente vamos a tener que aprender normas nuevas con números que ya sabíamos manejar de memoria, sino que encima ahora con letras, o sea, hubiera sido un despropósito. Pero simplemente a decirles eso, que después de tantos años de mantener una misma legislación y de buscar parches, finalmente tenemos este Código Civil y Comercial, con muchísimas cuestiones que hay que perfeccionar, algunos parches, pero fundamentalmente con un cambio de orientación. O sea, hay que pensar ahora el derecho desde otro lugar, no el lugar donde teníamos la norma o tratábamos de subsumir una realidad concreta dentro de una norma. Y si no, entonces acudimos a los principios de interpretación habituales del derecho, no sé, los que ya conocíamos, los principios generales, las leyes análogas. Teníamos un buen referente en el Código de Comercio, ¿se acuerdan? Que ahora se lo fagocitó, o no, fagocitó, no sé quién actual, el Código Civil. Pero bueno, en definitiva, nosotros ahora tenemos un código en el que son pocas materias las que vamos a ver como, o en pocos temas, que vamos a ver tan minuciosamente regulados como en el tema que nos toca ahora. Por eso, me parece que esto es un desafío, nada es definitivo, está todo en elaboración. Simplemente, bueno, agradecerles que estén acá, pero sí, les puedo aportar algo, y ustedes me pueden también, podemos debatir y podemos, sobre todo en la segunda parte, acuérdense que esto es hechos ciertos jurídicos y principios generales de las obligaciones. Entonces, la segunda parte, que es donde están generalmente más cansados, es la que ustedes van a ver más práctica. A propósito, no solamente con la cuestión de Civil 1, Civil 2, sino también como para levantar un poco el ánimo, porque a esta parte hay que ponerle un poco de onda. O sea, somos conscientes. Venimos, la hora no es la mejor, muchos vienen de trabajar, o la mayoría, y encima hechos actos jurídicos. Hay que ponerle un poco de onda. Pero bueno, de mi parte voy a hacer lo posible, sobre todo porque la verdad que me recibieron tan bien en esta ciudad que es tan linda que a uno le dan ganas. Pero bueno, también ustedes ayúdenme. Bueno, yo siempre empiezo con esto para desmitificar el cambio. No hay nada nuevo bajo el sol. Eso por empezar. En la primera parte, en esta parte que me toca a mí, no es como la primera parte inclusive de Derecho Civil 1, ustedes así lo habían estudiado en sus facultades, en donde sí hay muchos cambios de concepto. Ustedes van a ver que tenemos un sistema basado en principios, donde esos principios son los que van a tener que orientar al juez. Es un código, como suele decir Lorenzetti, el doctor Lorenzetti, está dirigido más que nada a los jueces, pero eso no significa que los abogados tengan que poner lo suyo. Uno tiene que argumentar, conocer un poco las disposiciones y tratar de ver sobre la base de esos principios cómo convencen. Algunos critican esto, dicen, bueno, pero hay mucho principio y poca norma. Bueno, no es la parte esta que vamos a hablar hoy, donde es muy similar a la metodología de Vélez y de la ley 17711, con agregados que hizo, o que digamos, que fueron fruto de una discusión doctrinaria y de una elaboración jurisprudencial. O sea, no hay nada nuevo. Por eso, vuelvo a insistir, lo que digo siempre al principio, no tengan miedo, no hay nada nuevo, no tienen los libros. Porque una de las preocupaciones cuando se cambia tan radicalmente un ordenamiento como pasó con el nuestro es qué pasa con la biblioteca que tengo, con lo que me costó comprar o juntar todos estos libros. No los tiren. El tema es que en muchos casos, eso es que ustedes y yo
va a estar en la parte chiquita, en el comentario del autor, el secreto. Porque fue ese comentario, ese aporte o esa crítica lo que llevó después a reflexionar sobre la conveniencia de mantener o no, o de ampliar algunas normas, y fueron las que se introdujeron finalmente dentro de lo que es este Código Civil y Comercial. Algunas protestas, yo me agarré aquí el paraguas, me cuento, ¿no? Porque estaba lloviendo hace un rato, Algunas protestas porque dicen, no hay notas, Uno de las facultades de Derecho va, y sobre todo los profesores más grandes, están realmente, no, o sea, no hay notas, de dónde sacaron lo que sacaron, o sea, no les basta con decir, mirá, esto es una elaboración de muchos años de la jurisprudencia, incluso de la doctrina. Y ¿de dónde sacaron esto? Bueno, en materia de hechos y actos hay algún lugar, una listita que yo les puedo llegar a dar, que es, se inspiraron, en algún momento, ustedes van a ver, como vayamos viendo los artículos más desmenuzadamente, van a ver que en algunos, bueno, fueron alguna exquisitez que quisieron hacer, que para mí por lo menos no era tan necesario hacer un cambio, pero les gustaba a los autores, muchos de los cuales conozco, así que si yo los llevo a nombrar y los critico, ustedes van a ir de cuenta, así que no les voy a criticar, que estaban como deslumbrados por el Código Civil italiano del 42. Entonces, hay muchas de las normas que uno dice, bueno, surgieron a partir del Código Civil italiano del 42, con lo cual ustedes tienen Messineo, Becchi, Santoro Passarelli, o tienen posibilidad de conseguirlo, pueden llegar a encontrar el hilo conductor que los va a llevar a la modificación y a la razón de la modificación. Entonces, esto es por lo menos en la primera parte de los hechos y actos jurídicos. Bueno, ustedes saben también como yo cuál es la importancia de hablar de los hechos y actos jurídicos, además de que, bueno, es medular y además después decir y acatar una jornada con hechos y actos puede llegar a ser un poco aburrido. No es, a mí, por lo menos, un tema que me gusta mucho, así que trato de que no lo sea. Cuando vemos hechos y actos, vemos que hay una modificación en la definición ya de hechos y actos jurídicos. ¿Por qué? Todos nos acordamos, y sería bueno que los que tienen el código, si tienen el código nuevo, vayan siguiéndolo, y si tienen el código viejo, mejor, o algunos vayan comparando. Igual están las listas del código nuevo acá. ¿Qué pasó? ¿Nadie trajo o no? ¿Sí? ¿Por qué se murmulla? ¿Qué obedeció? ¿Dije algo inconveniente? Bueno, ¿dije algo inconveniente? Bueno, porque por ahí apreté algún botón que no tenía que apretar. Bueno, podemos seguir. Bueno, en rigor, nosotros esta definición del 896 del Código de Leyes es uno de los supuestos que les decía recién, de alguna exquisitez que nadie clamaba por una modificación del 896. Era suficiente con decir que un hecho jurídico eran aquellos acontecimientos susceptibles de producir alguna modificación, etc. Pero bueno, no conforme con eso, directamente siguiendo también los lineamientos del Código Civil italiano, dijeron, ¿para qué susceptible? Como esta potencialidad de transformar, esta potencialidad de generar derechos y obligaciones. Directamente vamos a decir cuando los producen. Entonces, vamos a analizar ex post, si los producen o no los producen. Entonces, si los producen es un hecho jurídico. ¿Se acuerdan la clasificación que nosotros veíamos en parte general? Los hechos positivos de la naturaleza, hechos externos, a su vez los hechos externos que tenían incidencia en la vida jurídica y los que no la tenían. Entonces, todo esto hacía que la doctrina bastante consolidada no había criticado la definición de hecho jurídico que tenía el artículo 896. Y sin embargo, los que colaboraron en la Comisión de Hechos y Actos Jurídicos consideraron que aceptar por ahí la fórmula del Código Civil italiano era mejor. Bueno, ¿cuáles son los elementos? En los elementos también tenemos el mismo diagrama, pero ya vamos a ver cuáles son las modificaciones que teníamos. O sea, el hecho jurídico de nosotros nos importa fundamentalmente en lo que acá nos interesa cuando el hecho es voluntario. Y los elementos de los hechos voluntarios o
el artículo 260 es muy similar al código anterior. Es decir, elementos internos, ya lo conocemos, estamos repasando, si se quiere, discernimiento, intención y libertad, elemento externo, la forma. Bueno, acá sí podemos tener algún toque distinto del código de Vélez. Cuando se consideraba en el código de Vélez que un hecho era involuntario, cuando estaba privado de discernimiento, de intención o de libertad. Si alguno de la forma entendida como exteriorización. Cuando faltaba alguno de estos tres elementos, entonces considerábamos que se trataba de un acto involuntario. Pero a su vez, el código nuevo, después, y además se acuerdan del 921 que decía que también era involuntario los actos ilícitos de menores de 10 y los lícitos de menores de 14, que en ese momento se llamaban como menores adultos. Ahora ya está. Ahora tenemos una nueva edad, una nueva línea divisoria entre niños y adolescentes. Ya no existen más esas categorías de menores y púberes o adultos. Niños hasta los 13 años, adolescentes de 13 a 18. Bueno, en cuanto a la imputabilidad, para atribuir la responsabilidad a un niño, sigue siendo la edad de 10 años. En cambio, el discernimiento para los actos ilícitos se disminuyó a los 13. Y esto tiene que ver con algo que, como van por el segundo módulo, seguramente van a ver después, cuando estudien el tema de las personas menores de edad. Y van a ver que estamos sujetos a un régimen de capacidad progresiva. Ya no estamos más frente a un esquema rígido, donde decimos, bueno, de tal edad en adelante no pueden realizar ningún acto. Es decir, en principio las personas menores de edad hasta los 18 años están sometidas o sujetas a un régimen de representación. Pero por este régimen o este nuevo esquema conceptual que hay que empezar a aprender e incorporar y que no es fácil, tanto con las personas menores de edad como con las personas que tienen capacidad restringida a causa de una alteración mental, vamos a tener que empezar a hablar de capacidades flexibles, no rígidas. Hasta ahora era todo fácil, ¿Cuántos años tenés? 16, listo. Entonces sos incapaz, no podés vender, no podés comprar, no podés hacer nada. ¿Te podés añadir el apellido de tu mamá? No, hasta los 18. El otro día, no sé si lo leyeron en un medio de comunicación masiva, una chiquita de 14 años esperó que saliera el código, fue al registro civil y dijo, yo toda la vida quise tener el apellido de mi madre. Entonces, directamente añadió el apellido materno al paterno, o sea, mucho antes de los 18 años, en donde uno sostenía o directamente las normas habilitaban a la persona a hacer este tipo de trámites. ¿Y esto por qué? Porque, insisto, y esto es un concepto que no es fácil de asimilar. Uno lo dice y parece sencillo, pero el tema después vamos a tener que ponernos de acuerdo, que se entiende por edad y madurez, a partir de cuándo, y esto no solamente es para los actos jurídicos, digamos, para determinados actos jurídicos, sino que es para todo el espectro. Lo que pasa es que por ahora, que ya lo digo acá porque si no después, por ahora hay directivas muy concretas en materia de responsabilidad parental y en materia de cuidado del propio cuerpo de las personas menores de edad, donde hay un punto de inflexión a los 13 y otro a los 16 años. Entonces, entre los 13 y los 16, y de los 16 a los 18, por supuesto, las personas menores de edad pueden celebrar determinados actos por sí. Por ejemplo, y no son actos insignificantes, sino todo lo contrario. Imagínense, entre los artículo 26, el que quiere lo puede ir siguiendo. El artículo 26 que hace este desdoblamiento, acuérdense que los actos, estoy hablando de esto porque estamos hablando de los actos voluntarios e involuntarios. Y estamos viendo la modificación que se produce en este punto. En materia de digamos, capacidad de las personas menores de edad, a partir de los 13 y hasta los 16 pueden realizar o pueden consentir actos que no importen un detrimento para la salud. Pero entonces son ellos los que pueden, evidentemente, ir y tomar ese tipo de actos. En cambio, realizarlos por sí,
en algunos casos por el asentimiento de sus padres. Y a partir de los 16 son considerados personas mayores de edad en lo que concierne al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, acá tenemos que tener cuidado cuando se trata de una operación, una apendicitis, que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, un chico de 16 años, el chico es el que va a tener que prestar el consentimiento informado. O sea, piensen que esto no es algo de poca trascendencia, sino que tiene mucha trascendencia. Después, cuando vean responsabilidad parental, acuérdense de todo esto, porque también acuérdense que el tema de la capacidad progresiva va muy, pero muy ligado al tema de escuchar a las personas, el derecho a ser oído, y el tema del abogado del niño. Yo no digo más porque seguramente estos temas los van a tratar en extenso en otro módulo, pero es un tema que se los trae. ¿Por qué? Porque la persona con suficiente edad y grado de madurez podría ir a buscar un abogado defensor que no sustituye a sus representantes legales, pero que puede, en el caso de que sus representantes legales se nieguen a dejarlo iniciar un juicio contra un tercero, supongamos, un chico que iba por la calle, fue atropellado y el chico quiere hacer juicio, los padres no quieren, podría recurrir a solicitar, a iniciar un juicio a través de un abogado que lo asesore. En algunos supuestos, cuando los vas a aprender, que se van a sorprender, porque a veces cuesta asimilar estos nuevos enfoques, estos nuevos conceptos, los hijos pueden iniciar también juicio contra sus propios padres, de acuerdo al grado de madurez que puedan tener. Con lo cual, su edad de madurez, ¿no es cierto? Con lo cual, estamos frente a un sistema de flexible que se hace muy intenso cuando se trata de cuidado del propio cuerpo y cuando se trata del ejercicio de los propios derechos, en el capítulo de responsabilidad parental. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hechos o de los actos involuntarios y hablamos que se consideran voluntarios los realizados por los menores que tienen 13 años en adelante, tenemos que pensar en todas las implicancias que seguramente antes eran menos de las que tenemos ahora, porque no teníamos todo este elenco de derechos que tienen ahora las personas menores de edad. Yo no voy a hacer juicio de valor, no voy a decir si si está bien, si no está mal, yo simplemente voy a informar esto. Yo creo que esto va a tener que decantar, vamos a tener que estudiar, tampoco puede llegar, muchos se ponen mal y dicen, pero ¿cómo? Entonces esto va a destruir la familia, como un chico puede ir a hacer juicio a los padres. Bueno, se verá y veremos. Pero bueno, en lo que aquí interesa parecería como que estamos hablando de hechos y actos jurídicos, pero lo que les estoy tratando de mostrar es todas las incidencias prácticas que tiene esta norma que parece muy académica o dogmática, si se quiere. Bueno. ¿Qué pasa con los hechos involuntarios cuando la persona obró sin discernimiento, sin intención o sin libertad? Bueno, ¿se acuerda que en 907, en la época de Vélez, se había introducido el enriquecimiento sin causa y la ley 17711 había dicho que estas personas, que habían hablado de forma involuntaria, no respondían a título, valga la redundancia, de responsabilidad, sino a título también de equidad, que se sumaba al enriquecimiento sin causa del Código de Vélez. El Código Nuevo, solamente el Código Civil y Comercial, dice que en el caso de daños causados por una persona en forma involuntaria, solamente va a responder por equidad. Y bueno, eso sería más. Y cuando habla de la indemnización que se corresponde fijar, imagínense una persona priva de discernimiento que comete un daño, una persona que está en un estado de enajenación, entonces tiene una directiva, el artículo 1742, que es bastante parecida a la de 907. Entonces, el juez puede atenuar la indemnización si es equitativo en función del patrimonio del deudor y la situación personal de la víctima. ¿Qué serían las pautas del artículo 907? Lo que pasa es que
de la indemnización. Que podría decir, bueno, no es que no haya una indemnización, no haya una indemnización simbólica, sino que vamos a tener que dar una indemnización atenuada en función del patrimonio. Parecería más adecuada a la terminología que utiliza el Código Civil y Comercial que la que teníamos hasta ahora. Bueno, vamos a ver, la definición de acto jurídico tampoco ha sufrido modificaciones. El acto jurídico se caracteriza siempre por esto que decíamos que tiene un fin inmediato. El fin inmediato es lo que la legislación, el código tutela para proteger esa voluntad individual y para lograr o para darle a la voluntad de las partes esa fuerza obligatoria. Eso que nosotros decimos, el contrato o el acto jurídico es ley para las partes. En definitiva, no hay una modificación sustancial, salvo la última parte de esta norma, el 259, en consonancia con el 257, que fíjense que habla de relaciones y situaciones jurídicas, con lo cual elimina todo eso que decía el Código Civil de modificación, adquisición, modificación, transferencia, extinción de derechos y obligaciones. Simplemente hablando de relaciones y situaciones jurídicas, es como que se abarcan todos estos supuestos. Veamos, simplemente, ya seguramente se acuerdan, pero para recordarlos nada más, por si hay alguno que lo tiene un poco olvidado, cuando hablábamos de relación jurídica y cuando hablábamos de situación jurídica. Cuando hablamos de relación jurídica, estamos hablando de un vínculo entre dos o más personas que es esencialmente modificable, variable y que está destinado a extinguirse. Típico ejemplo del contrato o la responsabilidad. Es decir, cuando se genera una responsabilidad, inmediatamente la persona, cuando se paga el daño, se resarce a la víctima o prescribe porque nunca se reclamó a través de un juicio o transjudicialmente, como fue, entonces ese vínculo de esa relación está destinada a extinguirse. Pasa un tiempo. ¿Por qué? Porque nadie puede estar sujeto a otro en forma indefinida. En cambio, cuando hablamos de situación jurídica, es un término que en los últimos años ha adquirido un significado polivalente. Antes decíamos, y esta es terminología de la 17711, si ustedes se fijan, cuando en el artículo 3 se habla de los efectos de la ley con relación al tiempo, se introduce esta terminología, situación y relación jurídica, que es de donde lo toma el Código Civil y Comercial. En ese momento, cuando se hablaba de situación jurídica, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de un modo, a diferencia de la relación jurídica, ¿no es cierto?, de un modo permanente y objetivo de estar alguien con respecto a otro. Entonces decíamos, la relación es dinámica, la situación es estática y está destinada a perdurar indefinidamente, a diferencia de una relación. Claro, porque una situación jurídica era el vínculo, por ejemplo, entre padres e hijos. Es decir, el vínculo biologilial, uno va a ser hijo de o padre de hasta que se muera. O hasta que ocurra otro hecho jurídico con suficiente fuerza como para cortar y desviar el cauce de ese destino fatal de inercia que tenía. ¿Y cuál es? Por ejemplo, en este caso, la adopción o la muerte, que termina con el vínculo, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Cuando ahora decía que era polivalente, porque también cuando uno utiliza situación, la palabra situación, no solamente se está refiriendo a este concepto, sino a distintas situaciones que puede afectar a una persona. Cuando uno está en situación de vulnerabilidad, en situación de una relación de consumo, es decir, siempre una situación de vulnerabilidad o de inferioridad también es utilizada esta terminología. Entonces, ¿por qué se sustituyó tanto en el 259 como ahora la terminología? Justamente para ser más abarcado la norma. Bueno, vamos a ver los elementos y las novedades que tenemos en los elementos del acto jurídico. Siguen siendo los sujetos, el objeto, la causa y la forma. Y acá tenemos varias novedades que van a tener incidencia práctica. Primero y principal, una de las
de los reclamos que se hacían, siguiendo el Código Civil italiano del 42, era que no había, o que había una desorganización en el Código de Leyes en varios aspectos. Uno de los aspectos es que no contenía una teoría general de la representación. Que todo lo que era representación, ¿a dónde íbamos? Al mandato. Pero que había situaciones comunes en donde no había necesariamente mandato, pero había representación. Entonces, lo que hace el código es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las fuentes de la representación? Por un lado, la voluntad, que, y pues, como bien dijeron recién, no es necesariamente un mandato, la ley, en el caso de la representación legal, los padres como representantes de sus hijos o los tutores de sus pupilos, y una representación orgánica, que es la de las personas jurídicas, presidentes y demás. Eso sería lo que dice el código. Entonces, va a distinguir los tipos de representación que existen, pero en esta primera parte se va a limitar a buscar las normas comunes o interdependientes solamente de la representación voluntaria. Entonces, va a decir que vamos a dividir, por un lado, el aspecto interno de la representación, que es el encargo, yo le encomiendo una tarea o algo a otro, y el aspecto externo, que es la investidura. Yo le puedo dar un mandato o no. Entonces, acá estamos frente a lo que nosotros conocemos como el mandato con o sin representación. Que alguien, cuando hablamos de mandatario oculto, ¿de qué estamos hablando? Que alguien cumple instrucciones para otro, o cuando hablamos de la Convención de Testaferro, ¿de qué hablamos? Alguien cumple un mandato para otro, o el interés de otro, pero no tiene el instrumento, después el otro viene y lo ratifica. Bueno, todas estas normas están de ratificación, de insuficiencia de poderes o de instrucciones, están minuciosamente tratadas en esta parte que se dedica a una parte general de la representación, que ahora forma parte de la teoría general de los hechos ciertos jurídicos. Cuando nosotros estudiamos derecho, escribir uno, esto no era así, no lo teníamos. Es más, si ustedes se fijan, en los tratados comunes, por lo que estudiamos la mayoría de nosotros, no se hablaba de esto. La doctrina que especialmente estudiaba el tema, sí había estado haciendo críticas, que es de donde se toma después en este código. Bueno, otra de los, digamos, de las novedades que tiene en materia de representación es que toma lo que es la representación aparente. Acuérdense, por otra parte, que estamos fusionando un código civil con un código de comercio. Entonces, hay normas, en la mayoría, yo digo, bueno, era mucho más importante, yo como civilista, es más importante que el civil que el código de comercio. Pero resulta que cada vez tuvo que optar por algo, optaban por, cuando había contradicción, como el caso de la seña, como en el caso de la gratuidad o universidad de determinados actos, siempre se optó por la solución de comercial. Siempre terminaba ganando comercial. Bueno, el tema de representación aparente es un tema que nosotros lo veníamos manejando, si se quiere, hasta por costumbre. A nadie se le ocurría ir, por ejemplo, al supermercado y pedirle al cajero que me exhiba, ¿no es cierto?, el poder o la instrucción en función de cuál yo le estoy pagando y estaba pagando bien. Y la verdad es que no se nos ocurría, Por eso digo que muchas de las reformas de este código es incorporar sentido común también, o incorporar situaciones de hecho que nosotros lo teníamos bastante concientizadas, o quizás de nuestro inconsciente, más que concientizadas, en nuestro inconsciente colectivo, el inconsciente de todos los días. Íbamos al supermercado, venía el chico del delivery a traerte, no sé, un pedido, o compras por Mercado Libre, y vienen y la verdad que le pagas, y no estás pensando, le pagaré bien, se tendrá, a ver, ¿qué representación tiene? ¿Qué título tiene para que yo le pague? A ver si después me quedo reclamo. La verdad es que no lo hacíamos. Bueno, en función de los principios de buena fe en el tráfico jurídico. Ahora tenemos norma expresa. Y norma expresa que habla justamente de la representación aparente. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo podemos considerar que una representación aparente? Cuando una persona obra de manera de inducir razonablemente, por
a un tercero a celebrar un acto jurídico entendiendo que tiene la representación de otro. Pero agrego por mi parte esto de razonablemente, porque no cualquiera, porque usted podría decirme que vamos a celebrar un acto de representación de, no sé, de Petrobras, y bueno, pero no es algo razonablemente que cualquiera pueda venir a esgrimir o invocar una representación y uno se lo tenga que creer, ¿no? En determinadas circunstancias, de hecho, surgen esa posibilidad de apreciar esta presunción. ¿Cuáles son los casos que concretamente mencionaste? Acuérdense lo que les dije recién, que acá estamos con el Código de Comercio muy incorporado. Fíjense, los supuestos que contempla el Código son supuestos de toda lógica. Quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público, el gerente o el que está atendiendo, se entiende que es apoderado para todos los actos, por lo menos de la gestión ordinaria. Entonces, ahí ya tengo un caso. El segundo, los dependientes. Si yo voy al cajero del supermercado, yo sé que es un dependiente, o el factor de comercio, o el que sea, que va a tener una representación. Entonces, que va a obligar al propietario o a la entidad que le encomienda la tarea. A ver, esto, algo acá, ahí está. El otro supuesto, los dependientes y encargados de entregar mercadería fuera de los establecimientos. Es lógico. Si uno dice, bueno, mando una remesa, mando un pedido y le pago y me lo viene a traer, se entiende que tiene atribuciones suficientes. Ahora, si yo tuviera dudas, el código también se hace cargo de eso. Se hace cargo porque piensa que si en algún caso se generan dudas sobre si estoy pagando bien o estoy pagando mal, el tercero que va a contratar con alguien que incluso puede o no tener representación aparente, porque esta es una norma que se aplicaría con mayor frecuencia a la representación aparente, pero que no necesariamente tiene que ver con algunos de los supuestos que mencionábamos recién, que es la posibilidad de exigir copia firmada al que dice que viene en representación. Y a su vez, copia firmada de qué? Del instrumento en el cual figura la instrucción o el apoderamiento, en su caso. O en definitiva la representación. Entonces, sin perjuicio del contrato de mandato, que sigue tal cual, depurado, porque tiene muchas normas que fueron, digamos, o que pertenecían a la parte general de los hechos ciertos jurídicos, que es lo que está ubicado ahora, vemos que tenemos como si fuera un desdoblamiento. Ahora no solamente vamos a mandar a buscar notificación y demás, sino que lo vamos a buscar también en donde corresponde, en la parte general de hechos ciertos. Fíjense, ¿qué pasa cuando alguien no tenía facultades suficientes? Nosotros teníamos en 1936. ¿Qué pasaba? El dueño del negocio ratificaba, era válido a partir del momento de la celebración. Bueno, ahora la misma norma, pero que es una norma que no solamente se aplica al mandato, sino cualquier forma de representación. ¿Y dónde tenía que estar? En la parte general. ¿Dónde está? En la parte general. ¿Está donde tendría que estar? Bueno, fíjense, tiempo de la ratificación. Acá, ustedes vieron, no sé si acá se presentan algunos casos, pero en mi experiencia a mí yo tuve varios asuntos en donde en el registro de la propiedad, por ejemplo, o sea, una manifestación práctica de este tiempo de la ratificación, se ponía, alguien compraba en calidad de gestor, para fulano de tal, y así se inscribía en el registro. Y eternamente, entonces, siempre surgía la duda de quién era el dueño, hasta cuándo. Entonces, ¿podía disponer el titular? O ya, como dijo que compraba para otro, el carácter de gestor ya era el otro propietario. Nosotros decíamos, no, hasta que no acepte esa gestión, hasta que no haya una notificación, entonces nosotros no podemos considerar que es el dueño, o que se ratificó el negocio. Bueno, entonces, para eliminar esa situación de incertidumbre, el código introduce la posibilidad de que el tercero que va a contratar con alguien que a su vez invoca la representación de otro, intime para ver si es cierto o no que tiene representación. Es una manera de agilizar el tráfico jurídico también.
Entonces, el principio general es que la ratificación se puede hacer en cualquier tiempo, igual que en el Código de Leyes. Pero, dice, los interesados pueden requerirla por un plazo que no puede exceder de 15 días. Ahora, ¿qué pasa si yo intimo al que supuestamente es el dueño del negocio y nada dice? Miren, a la inversa de lo que es el silencio, como expresión de la voluntad, si nada dice, yo lo tengo que tener como que no acepto. Esto es una regla inversa a la que nosotros decíamos en el Código de Leyes con el 919. Yo intimo a una persona para que diga, y en todo caso lo tengo para aceptante. Bueno, acá no. Nada dice, y claro, es lógico, porque si hay una atribución patrimonial o un desplazamiento patrimonial, y la verdad que podría hasta fraguarse un domicilio y podría llegar a tener problemas. Entonces, la única manera de obtener la ratificación por parte del dueño del negocio es con una manifestación positiva de la voluntad. ¿De acá? ¿Qué más tiene en esta parte del código? Fíjense, tengo una novedad que no teníamos hasta ahora. ¿Qué pasa con la autocontratación, la celebración de actos consigo mismo? Era algo que uno se planteaba, sobre todo si una persona era apoderado de dos. Y entonces podía celebrar el nombre de uno con el otro, el nombre de los dos, y juntar como si fueran dos voluntades en la misma persona del representante. Bueno, en principio, la doctrina que decía actualmente, que no se podía, salvo, bueno, algunos supuestos que estaban expresamente establecidos. Por ejemplo, cuando se prohibía el mandatario, ¿se acuerdan? Se prohibía el mandatario de comprar para sí bienes del mandante. Pero por otro lado se le autorizaba a prestarle al mandante, si era necesario, dinero a un interés corriente. Claro, esto era ¿por qué? Porque si alguien estaba realizando un negocio para otro y necesitaba dinero, que iba en los bancos, no, si él lo tenía, lo adelantaba y le cobraba un interés corriente. Bueno, todo esto que uno tenía que elaborarlo, tenía que trabajarlo, buscando otras normas, hacer una construcción jurídica, ahora expresamente lo tenemos incorporado en la parte general de la representación, el acto consigo mismo. Cuando uno lo lee parece que engañosa la redacción. Uno dice, nadie puede, no se puede, ¿no? O sea, como está redactado, nadie puede, entonces no se puede. Y sin embargo, si uno sigue leyendo, que nadie puede efectuar consigo mismo un acto jurídico, o sea, por cuenta propia de un tercero, y dice, sin la autorización del representado. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede, en la medida que tenga autorización expresa. O, bueno, que haya una ratificación posterior. El mismo esquema en cuanto a la aplicación de fondos es el que tenía el Código de Leyes que les decía recién. Es decir, el representante no puede aplicar fondos objetos obtenidos en su propio interés, ¿no es cierto? Eso es el principio, pero todo está sujeto a la conformidad o autorización anterior o ratificación del dueño del negocio. Estos serían las modificaciones, aparte de los temas de capacidad de acto jurídico, que es muy importante, seguramente ustedes ya van a ver, el tema extenso, lo que son los temas de menores que decíamos recién, que ahora no se llaman más menores, que nadie, usted no diga que yo dije menores, personas menores de edad, o niños o adolescentes, y en materia de salud mental, que también se viene, como ahí también tenemos capacidades flexibles o restricciones flexibles, tienen todo un tema muy interesante para debatir y desarrollar sobre los actos jurídicos que podrían realizar las personas con capacidad restringida. Todo aquello que no figure como restricción en la sentencia entra en el marco de la libertad, con lo cual no sería en principio nulo los actos celebrados por las personas si no está expresamente previsto en la imposibilidad del negocio, o que ese negocio se tiene que llevar a cabo a través de un apoyo, o como se llaman ahora, el régimen de apoyo, ¿no es cierto? Que puede ser, bueno, múltiple o uno, depende de lo que decida el juez en cada caso concreto. Pero, y eso ténganlo muy en cuenta, esto no significa
que no se puede anular si se prueba, al igual que podía probarse con cualquiera de los que no está en esa situación. Me iba a decir cualquiera de nosotros, pero la verdad que no estoy segura, si entre nosotros no, incluida yo, por supuesto, no tenemos algún tema de calidad accidental de la razón. Entonces, en este caso, las personas con capacidad restringida, si la sentencia expresamente no le prohibió la realización del acto jurídico, lo puede realizar, a menos que pruebe que en el momento estaba privada de razón. Bueno, estas serían modificaciones muy a grandes rasgos de lo que es uno de los elementos del acto jurídico, que es en los sujetos. Vamos ahora a ver en el objeto del acto jurídico si hubo alguna modificación. La verdad que la modificación que hubo es más que nada de cosmética, porque como les habrán explicado, creo que en el módulo anterior hablaron de esto que se debe llamar la constitucionalización y todo lo que es la aplicación de los tratados y convenciones. Hasta en esta parte que uno puede verla árida, densa, ¿no? Aburrida, hasta acá, en la manera que se puede filtrar alguna cuestión vinculada con los tratados o con los derechos humanos, se filtra. Y un campo propicio dentro de lo que es la teoría general de los hechos y actos es en el objeto. La fórmula de que utiliza el 279 tiene bastantes cosas en común con la del 953. ¿Se acuerdan? El 953 decía qué hechos o cosas no podían ser objeto de los actos, o sea, limitaba o enunciaba aquello que no podía ser y lo demás entraba dentro del marco general de la libertad. Bueno, el 279 utiliza el mismo esquema, pero de manera mucho más simplificada, no tan latosa, digamos. Entonces, el objeto no es un hecho imposible, prohibido, contrario a la moral, las buenas costumbres, al orden público, y acá se filtró lo que les decía, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Bueno, el lector también un bien que por motivo especial no se haya prohibido que lo sea. El código no contiene una norma o un cierre, como tenía el 953, que decía que los actos que no cumplían con las exigencias previstas respecto del objeto eran nulos como si no tuvieran objeto. Al faltar el elemento esencial, chao. No lo dice, pero no significa que no sea. Ahí nos vamos a tener que remitir a los supuestos de nulidad, donde sí vamos a ver, ya avanzado la jornada, que hubo modificaciones de importancia. Así que los que se van a votar vengan, porque esa parte es realmente, y vamos a tener bastantes reformas muy importantes. Bueno, con esto de las situaciones que no afectan la actividad humana, tienen que dejar acá, yo estoy acostumbrada con el mouse, me cuesta. Bueno, fíjense, toda una nueva digamos, tiene que ver con los avances nuestros, ¿no? Tanto la ciencia, la técnica, los derechos sobre el cuerpo humano. Nosotros podían ser objeto de los actos jurídicos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se podía disponer? Y la verdad que hay muchísimas situaciones en donde están en juego derechos personalísimos o derechos sobre el cuerpo. Sin ir más lejos, algo que ya sabíamos, el tema de la intervención quirúrgica, el tema del consentimiento informado, eran problemas que nosotros teníamos y que se solucionaron. Primero, si se quiere, de una manera pretoriana, hasta que finalmente se acuerdan que tuvimos la ley de derechos del paciente, donde fue incluida la ley de muerte digna, que introdujo algunas modificaciones. Pero había mucho. A ver, ¿qué pasa con el tema genético? ¿Qué pasa con la célula? ¿Qué pasa con la dación de gametos para la fecundación asistida? ¿Se pueden vender los embriones? O sea, una pareja hizo inseminación artificial, tiene varios embriones, no los quiere más, porque ya tuvo, a raíz de las técnicas, tuvo 2 hijos, ya no sacó la fábrica, dijo no, pues no podemos mantener más. ¿Puede vender los que tienen biopreservados? No. Bueno, son
o material genético, ¿se puede meter las células madres? Bueno, todos esos supuestos que hasta ahora, bueno, producto de la ciencia no teníamos regulado, ahí está esta norma que le da o que crea una nueva categoría de bienes. Porque yo creo que decía una categoría de cosas y me agarró uno de los especialistas en derechos reales y me dijo, no, pará, son bienes. Y la verdad que pensándolo tenía razón, que en rigor son derechos sobre el cuerpo humano o bienes, que son bienes que tienen simplemente valor afectivo, científico, o que pueden ser o valor humanitario o social. A nadie se le va a ocurrir, ¿se acuerdan que había un programa que se llamaba El Donante? ¿Se acuerdan? Sí me gustaba. Pero que era un chico que para poder estudiar, bueno, se daba, digamos, su vida era a través de la acción de semen, cobraba por eso, te podías enterar que tiene 60 hijos o una cosa así. Bueno, es imposible que alguien se pueda ganar la vida de esta manera, porque además esta norma va a tener incidencia también si en algún momento se aprueba lo que es la maternidad subrogada, es decir, hasta qué punto se puede ser oneroso. Bueno, esta norma es una norma general que está también ubicada, en este caso en el título preliminar, pero ese título preliminar forma parte también de lo que es esta materia. Bueno, a raíz de esto que decíamos recién, vemos los actos de disposición del propio cuerpo. Alguien puede vender un riñón, alguien puede vender algún, no sé, no digo el cabello o cosas que sí son separadas, que de hecho se venden, no están prohibidas. Pero algún bien, ¿se puede hacer alguna mutilación por dinero? Bueno, yo escuché una vez a un gran profesor decir que él no veía mal esto. Un gran profesor que si les digo quién es no van a decir cómo después. Pero bueno, queda claro que la opción legislativa de nuestro Código Civil y Comercial es contraria a cualquier tipo, porque una vez yo se los digo, bueno, si lo dijo públicamente en la Facultad de Derecho, el doctor Cifuentes, Santos Cifuentes, que escribió muchísimo sobre derechos personalísimos, y dijo que si una persona no podía mantener a su familia, que estaba en una situación de extrema pobreza, él no veía mal que pudiera por ahí vender un riñón si con eso podía solucionarle la vida a sus hijos y demás. Todo el mundo se quedó helado. Pero bueno, digamos, era una opción que evidentemente se rechazaba por el 953 y ahora concretamente, si se quiere, por el 279, pero más específicamente por este artículo 17. Entonces, los actos de disposición de los derechos personales y concretamente del propio cuerpo pueden ser objeto de actos jurídicos, sí, en la medida que no vulneren la moral, las buenas costumbres, la venta de un órgano la vulneraría, de acuerdo a nuestro orden público interno, y siempre que, bueno, en esos casos hubiera alguna vulneración a este tipo de bienes o valores, como puede ser las buenas costumbres, el orden público, en estos casos no. En el resto podrían ser susceptibles de actos jurídicos. Por supuesto, deja al margen el caso de ablación de órganos, así que por ahí el ejemplo que les di no era el más adecuado. Bueno, esto del 279, que habla de actos ajenos a la dignidad, nos lleva a una reflexión. Esto me encanta decirlo porque en general se arma polémica. ¿Saben quién era Manuel Wittgenstein? ¿No? Este es un caso, no es argentino, pero hubo algunos casos. Este es un caso francés, de la Cámara de Casación francesa, no me acuerdo cuál de las dos salas, pero hay otros que también fueron casos similares en Alemania, y yo creo que acá si algún principista por ahí quisiera hacer algún tipo de planteo, podría tener algún beneficio por este lado. Manuel Wittgenstein era un enano, ¿se acuerdan? Y había un deporte en Francia que era el lanzamiento del enano. Entonces, no se rían, era verdad. Entonces, la gente iba, había como lo agarraban, así como la enana no veía, entonces agarraban y lo tiraban. Y le tiraban más lejos al enano, tenía un premio. Y al enano le pagaban por eso. Entonces alguien hizo la cuestión. Y miren que si llegó a la Cámara de Casación es porque hubo alguna instancia anterior que resolvió algo.
que no se sabe bien qué es. Pero el antecedente es que alguien hizo la cuestión porque dijo, este señor no puede estar trabajando de esto. Además, pobre, de estar todo machucado, el que lo vio hasta lo hizo. Bueno, la cuestión es que fue y denunció esta situación y el enano, Manuel Wackenheim, fue y dijo, no, miren, es mi manera de ganarme la vida, nadie me da un trabajo, ¿no? Entonces, la Cámara de Casación dijo, él defendía su trabajo, Él decía, yo vivo de esto, así que a mí no me van a sacar la posibilidad de ser lanzado. Bueno, la Cámara de Casación hizo lugar a este planteo, que es un tercero, diciendo que la libre disponibilidad de determinados derechos no podía, o sea, que en algunos casos había, si se quiere, cuando era deshumanizante, había, si se quiere, una imposibilidad de disponer individualmente de aquellos derechos que eran de la humanidad y no de la persona, que la dignidad se podía de alguna manera objetivar. Entonces, aquello que era contrario a la dignidad humana no podía ser admitido o consentido. Claro, uno cuando ve esto enseguida piensa en situaciones que hablan de otro planteo. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, la trata de personas, no, la trata de personas no podemos ni siquiera ponernos a pensar en la posibilidad de un acto jurídico de disposición, porque eso es un delito. Cuando hablamos de la prostitución, bueno, la prostitución tiene también unas reglas de funcionamiento, por decirlo de una manera. Estamos fuera del tema. Pero, no sé, alguno puede decir, y esto también no sé si es objetivo o subjetivo, cuando ve Gran Hermano, yo lo paso volando porque los veo ahí tirados diciendo pavadas, y la verdad que me parece como que es deshumanizante. Me dan ganas de hacer un precedente como el de Manuel Wackenheim. Pero la verdad es que depende de cómo interpretemos toda esta nueva legislación, podemos encontrarnos con situaciones de este tipo. Uno tiene que pensar en la proyección, más allá de la letra o más allá del planteo concreto o frío que puede representar una norma como el del objeto del acto jurídico. Es decir, acá tenemos, ¿se acuerdan que el artículo 953 había dado tela para muchos supuestos que no estaban expresamente previstos en un momento, sobre todo antes de la 17.711, para reducir intereses usurarios, bueno, venta de influencias, para anular un montón de actos jurídicos que no tenían una regulación o una prohibición expresa. La vía del objeto fue muy importante. Bueno, sigue siendo importante. Y fíjense que ahora se abre el espectro, ¿no? O sea, tenemos esto de que no conduzcan o que no produzcan situaciones jurídicas deshumanizantes y vamos a tener que interpretar qué se trata de situaciones jurídicas deshumanizantes, o contrarias a la ley. Bueno, vamos viendo por elementos, no sé si... Bueno, manifestación de la voluntad. Bueno, este sería el elemento de forma. Yo dejé deliberadamente causa para dentro de un ratito, porque es otro de los elementos que tuvo bastantes novedades. Bueno, en cuanto a la manifestación de la voluntad, no tenemos, siguen siendo por el momento los mismos, ¿no? Es decir, los actos se pueden priorizar de distintas maneras, por escrito, por signos inequívocos y demás. Bueno, la causa. ¿Ustedes se acuerdan la discusión que había si la causa era o no elemento esencial del acto jurídico? Eran las discusiones que, sobre todo los que somos un poco más grandes, cuando teníamos que estudiar y decíamos, ¿y por qué quiere que le diga el profesor? ¿Cómo me va a probar? ¿Es causalista o anticausalista? Entonces, en realidad estábamos como, bueno, prisioneros de los humores de los docentes, de a ver, porque en un momento hasta fue un tema, es un tema de los más difíciles del derecho. Pero bueno, el código finalmente terminó con realmente ríos de tinta, porque todo lo que se escribió, perdón, no por nuestros antecesores en el derecho, pero se escribieron un montón de cosas para decir, ¿para qué tanto? ¿No? Para decir, entre capitán, José, y en nuestro país también hubo una discusión muy interesante, o
interesante, muy aburrida, que se sostenía entre Yambía, Risolía, Vidal Escalado. Bueno, ¿qué decían? Nosotros teníamos los causalistas y los anticausalistas. Los anticausalistas, con Yambías a la cabeza dentro de nuestro país, decían que bueno, que la causa nunca era un elemento autónomo. O se confundía con el sujeto, se confundía con el consentimiento o con el objeto. Pero nunca se confundía, nunca era un elemento autónomo. La única que era el verdadero elemento era la causa fuente o eficiente. Bueno, y esto, acuérdense, que estaba tratado en materia de obligaciones. Otra cosa que se llega al lugar donde debía estar, donde siempre debió estar, que es en la parte general. Nosotros la causa, ¿dónde la teníamos tratada en Vélez? Artículos 499, 500, 501 y siguientes. Bueno, ahora lo tenemos acá, en la teoría general de los hechos y actos jurídicos. ¿Qué es una novedad? Bueno, ¿qué decían entonces los anticausalistas? Se confunden, no es un elemento esencial. Además que tenían terror de que se convirtiera en causa a los meros motivos. Y sin embargo, si nosotros pensamos que el acto jurídico es ese que tiene ese fin inmediato, nosotros decimos, bueno, justamente la moralidad del acto jurídico está en la intención de las partes. Y la intención de las partes es ver para qué celebraron el acto jurídico y qué quisieron hacer con ese acto jurídico. Lo concreto. Bueno, entonces eso fue lo que desató realmente un maremoto de tinta. Bueno, ¿qué pasaba? Los anticausalistas también apoyaban en un B que se llamaba Ernst, y los causalistas, con Capitani y después Josserand, decían, uno, Capitani era un poquito más tradicionalista, y decía que, bueno, que la causa del acto jurídico era invariable en cada acto de su especie. Entonces, en la compraventa, la causa para el vendedor era recibir el precio. La causa para el comprador era la entrega de la cosa. Era invariable en todos los actos de una especie. En la locación, entrega de la cosa, pago del alquiler y demás. Y ellos lo distinguían de los meros motivos. Ahora, los meros motivos siempre pueden ser indiferentes. Bueno, no es por lo que se jugó el artículo 281. Y parecería que es bastante razonable el camino que se tomó. Primero, toma esta situación ambivalente, estas dos situaciones. Por un lado, la causa como fin inmediato, ¿no es cierto?, que es la que ha sido determinante de la voluntad. Por un lado, esta causa igual e invariable en todos los actos jurídicos. Pero también toma los motivos que tuvieron las partes cuando celebraron el negocio. Si una de las partes